reconoce su elemento del barrio. Dirán ustedes, pero tantos cuerpos que yo he trabajado y no me tocan sino esos elementos. Esos son los elementos que están activos y que van a trabajar en su favor si ustedes hacen su trabajo de curación interior. Porque los elementos del rayo no es para volver al proceso de las magias. Porque si volvemos al proceso de las magias, entonces deshacemos el camino de la espiral y entonces empezamos una espiral descendente. ¿Y qué es hacer el camino de las magias con los elementos del rayo? Empezar a utilizar esos elementos para pasar por encima de los demás, para dominar a los demás, para subyugar a los demás, para hacer que los demás hagan lo que a nosotros nos venga en gana. Entonces ese es un proceso de magia negra que no corresponde. Entonces por eso la enseñanza de los elementos del rayo tiene que ser muy clara al terminar el segundo módulo, de entender que son las fuerzas de la naturaleza y la tierra, de su propia naturaleza y tierra, que se tienen para lograr la otra curva de nivelación en la espiral ascendente. Pero que si hacemos mal uso de esos elementos, vamos a tener una espiral descendente que nos va a llevar a los caminos de la magia negra del pasado, y entonces no vamos a avanzar. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que los elementos del rayo son un merecimiento de trabajo. ¿De quién? De nuestras partes del pasado, que vienen como los reyes magos que le ofrecen al Mesías el incienso, la mirra, el oro. ¿Qué más era? Es la representación de los reyes magos en este Mesías, que es cada uno de ustedes, Mesías de su templo y de su proceso. Entonces los seres de la naturaleza, en los cuales usted ha hecho trabajo, vienen y le dicen, mire niña Dios, aquí le traigo lo que usted se ha ganado. Niño Dios, aquí le traigo lo que usted se ha ganado. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? La obligación de trabajar correctamente con esos elementos para crecer en la maestría. ¿Te acuerdas cuando el niño Dios nació en el pesebre y fueron los reyes magos a llevarle los presentes, los magos de Oriente? Los magos de Oriente significan las personalidades primeras que han tenido maestría en nuestro proceso y que vienen a aportarnos lo que ellas se ganaron. ¿Por qué no lo aportan? Porque ellas no lograron cumplir el proceso. Y hoy que ustedes se activan en ese proceso, esas partes empiezan a reconocerlos a cada uno de ustedes como su salvador, como su guía, como el elegido o la elegida del proceso. Porque de tantas esencias que tomaron cuerpo, apenas hay una que empieza a medio sacar la cara, pero esa no tiene fuerza porque no ha hecho nada. Entonces las partes del pasado, los reyes magos, tienen que venir a traerle los presentes, decirle, mire, tenemos con qué trabajar, mire, tenemos un poquito de jerarquía, mire, tenemos esta oportunidad. Entonces ahí queda muy claro que los elementos del rayo no son talismanes, no son para la buena suerte, no son para el buen amor, no son para domesticar las suegras, ¿sí? Sino es para entender el precioso regalo de la vida que tenemos como cuerpo y como espíritu. Si hasta ahí tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Pero ellos, es decir, ¿cómo nos podemos beneficiar de ellos? Muy bien. Te puedes beneficiar de ellos cuando encauzas tu vida por la causa noble de transformarte interiormente. Entonces, cada vez que tú sacrificas un puntico del orgullo, esos seres te multiplican la fortaleza que tienes en ese elemento del rayo. Entonces, mejoran tu cuerpo físico, tu energía vital, te ayudan a tener gobierno y comando en tu mente, en tu corazón, en tu parte sexual, en tu plexo solar, etc. Tienen ellos cómo aportar en multiplicación. ¿Por qué? Porque uno mismo los multiplica. Entonces empieza uno a generar una vida próspera, una vida armónica, una vida consciente. No quiere decir que los problemas desaparezcan, no, porque es que apenas estamos empezando. Entonces empieza uno a ver la abundancia espiritual en el proceso, empieza uno a desarrollar la tolerancia, la comprensión, la humildad, la paciencia,
Desarrollando esas 4 nomás, tenemos ya ganadas posibilidades de superar la hipertensión, los triglicéridos, etcétera, etcétera, porque nos vamos mejorando nosotros interiormente sin que nos den una pastilla, sin que el de afuera tenga que venir a ayudarme. Control y dominio en sí. Y transformación de todas esas fuerzas. Entonces mis Reyes Magos, al darme ese tesoro, yo lo multiplico, entonces yo me lleno de vida. Entonces tengo la oportunidad de hacer mi maestría. Es la enseñanza maravillosa que nos dio el Cristo. ¿O por qué fueron los reyes a darle los regalos? Porque no tenían más que hacer, no. Es una enseñanza secreta y sagrada que se les revela a ustedes para que comprendan que ustedes son los mesías de su propio reino y que por eso Jesús no es el responsable de nuestra salvación. Él vino, se la caló, dio el ejemplo, le tocó vivir todo lo que le tocó vivir como personalidad y cuerpo, pero dio la enseñanza. Y dijo, vosotros podéis hacer lo mismo que yo y más. Ahí la puso facilita, ¿para qué más? Es nuestro contacto. Es nuestro contacto, claro. Él es nuestro reflejo. Nos dice, vean lo que podemos hacer, mire, en el mismo cuerperito que ustedes tienen. ¿Sí? Pero vamos a asimilarlo, vamos a comprenderlo, vamos a practicarlo, vamos a aplicarlo. Esa es la tarea, ya volver. Esa es la misión. Eso es lo que ustedes deben encontrar en Barasta. Porque Barasta de por sí no tiene nada para darle, sino compartir este conocimiento. Y acompañarlos para que ustedes nos acompañen en este caminar. Los hijos. Bueno, no solamente, las preguntas no solamente se pueden utilizar, pues nosotros transformando nuestros defectos para que ellos se multipliquen, sino usándolos como sanación. ¿Cómo no? Entonces, se pueden utilizar los elementos para armonizar el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, ¿cierto? Pero lo que es importante que entendamos es el multiplicador de esa fuerza. Porque si yo sigo mi vida profana y no me preocupo por transformarme, entonces se me van acabando los talentos que reciben los Reyes Magos. Me gasto toda la mirra, todo el incienso y todo el oro. Y entonces vuelvo y quedo como el oro, repitiendo como los demás. ¿Sí? Entonces yo tengo que entender que me están haciendo un depósito de unos valores muy grandes que debo yo multiplicar. Que si no lo multiplico se me acaban. Y mi jerarquía se duerme. La puerta de salida es muy grande. Entonces sí se pueden utilizar para uno ayudar, correcto. Desde que era muy importante, digamos, usar el elemento para uno mejorar. Por ejemplo, el elemento es el fuego, que uno hacer sanación con él en el mismo cuerpo, ¿cierto? Correcto. Y eso ayuda a él, a mejorar esa parte. Entonces, si uno va a hacer sanación con el fuego, ¿cómo aplica el multiplicador? Para que entendamos el proceso. Entonces, el multiplicador del fuego está en el dominio de las fuerzas del cuerpo. Llámese sexual, llámese mental, llámese emocional, etc. Si yo voy logrando la transmutación de esas fuerzas, cuando yo oficie con el fuego, ya no voy a oficiar solamente con el fuego, sino con la luz del fuego. Una escala superior. Y voy subiendo. El aire es la mente. El aire es la fuerza del pensamiento y de la mente. Señora. Ya ella me adelantó una pregunta que yo tenía algo para hacerle. Dígame. Si uno puede ayudar a otras personas, no con los elementos que brindan a uno acá, sino por decir algo que uno haya trabajado con los elementales, digamos, las plantas. En Amor y Justicia uno quiere ayudar de pronto, llega alguien a la casa de uno, mira, me pasa esto, quiero vender una casa, en fin. Y uno ya ve ese tipo de trabajos con los elementales y uno pide en Amor y Justicia, en armonía con el universo. Y de manera perfecta, y ese caso se da, entonces uno puede influir en manera negativa. Muy bien. Le voy a decir cuándo es magia negra y cuándo no. Mire, lo más importante de entender en las enseñanzas espirituales es que la humanidad no necesita de favor, sino de un encauzamiento espiritual. Usted se la puede pasar toda la vida ayudando a que la gente consiga casa. Y lo consigue. Y le van a estar muy agradecidos. Pero eso no aporta evolución espiritual.
pero de todas maneras estamos en la materia, necesitamos la materia, estamos en el planeta Tierra, necesitamos el carrito, la casita, todo lo que el planeta Tierra viene. Y son personas que, por decir algo, tienen el mismo conocimiento. Y el maestro es un vivo, pueden hacer estas cosas y aún más. Pero ya lo colgaron, ¿sabes? Que no se hacen manteniendo su verdad. Por eso estoy diciendo. Antes de que la cruz vaya de la cruz, porque ese es el problema, miren. Si uno le hace favores a la humanidad goza que uno le haga el trabajo que les toca a ellos. Y después para que no le haga favores a nadie más, lo ponen a una cruz. Entonces, lo importante es que cuando usted preste una ayuda, o usted o cualquier persona, es entender y comprender que esa persona necesita más que una casa, porque no tiene casa aquí, no tiene carro aquí, no tiene mujer aquí, no tiene esposo aquí, no tiene paz aquí, adentro, donde debe haber. Entonces, si usted le procura los bienes de la tierra, ¿qué se necesita? ¿Cierto? Es nuestra creación que se necesita. Entonces estamos haciendo como cuando estaba el maestro en el desierto y le dijo al demonio, si me adoras te doy todo esto y más, el mundo, sus placeres, los saberes, los teneres. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Fíjense qué tan delicada es la ley espiritual. A uno le conmueve el corazón que la gente sufre y necesita cosas. Bueno, se les puede ayudar, pero entender que la humanidad no necesita esa ayuda, porque si fuera así, ¿por qué Jesús Cristo no convirtió de una vez todas las piedras en pan y se había acabado el hambre del mundo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no dijo, levántense de una vez todos los muertos del mundo para que no vuelvan a llorar los muertos? ¿Por qué no lo hizo? Porque es esfuerzo de es esfuerzo individual. No, él resucitó su Lázaro. Él convirtió su piedra en pan y de esa se alimenta la humanidad. Él curó a su ciego, ¿cierto? Él. Y nosotros vamos a hacer lo mismo y más, vamos a ver cuándo. Entonces eso es lo importante. Uno en el camino del mundo del espíritu normalmente se fascina con los elementos del barrio. Así como lo hacemos en Barasta, hay en otros templos donde se asignan reinos de la naturaleza y seres de la naturaleza y que para que uno trabaje. Entonces empieza uno con la tentación de la mano y ahí es donde uno se adormece. Por eso los elementos del baño no son ni talismanes, ni varitas mágicas, ni nada de esas cosas que hemos hablado. ¿Qué más me hace decir? Bueno, yo la primera vez que vine aquí, me traje los ángeles. Muy bien. Los ángeles. Yo tenía una necesidad muy grande por esos días. Inclusive aquí se hizo una meditación que la hizo la señora Carolina y el señor Alberto. Muy bien. Cuando nosotros nos pusieron a meditar en el piso formando una estrella, a mí me tocó en una estrella de 5 puntos. Y en la meditación nos dijeron que si teníamos algún problema normal de la casa, lo memorizábamos y lo... ¿cierto? Y eso fue lo que yo hice. Porque yo necesitaba, aparte de mi nivel espiritual, material. Inmediatamente conseguí el empleo que necesitaba. Entonces diré que ustedes le ayudan también. No. ¿Ah, no? Y eso es lo muy importante que en este segundo módulo tiene que quedar muy claro. Que aquí nosotros no le ayudamos a nadie, sino que cada cual se ayuda según su merecimiento. Aquí no tenemos una bodega llena de favores para repartir, sino que cada uno en su merecimiento. La felicito, venga, usted tenía merecimiento, simplemente le faltaba activarlo. Y no solo eso, es un montón. Gracias a Dios. Pero lo importante es que cuando el oficial de la meditación dice, concéntrense en el problema, en ese momento se está haciendo una fuerza de desapego. ¿Por qué? Porque estamos encarando desde un plano espiritual un proceso material y ya lo vemos distinto.